¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para el corporativo de farmacias de similares. Allá detrás de la cabina está nuestro querido Paquito, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Pues yo soy Luis García, soy del psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional. Y bueno, hoy estamos de manteles largos por dos cosas. Una, porque, pues como ya se dieron cuenta, cambiamos nuestro nombre, evolucionamos, dejamos de ser Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales para ser ahora Centro CIME de Salud Emocional. Y la segunda razón por la que estamos de manteles largos es que hoy nos acompañan nuestros amigos del Brief Therapy Center de México. Siempre digo de la Ciudad de México, pero no, ¿verdad, Pedro? Es de México. Y para ello nos acompaña el maestro Pedro Vargas Ábalos y por ahí también se está tratando de conectar la maestra Clara Solís Ponce y hoy nos van a hablar de un tema por demás interesante porque pues esto todavía no acaba y que es el tema de las secuelas emocionales de la pandemia. Acuérdense de mandar todas sus preguntas, todas sus dudas, aprovechen a los expertos para mandar todas sus preguntas y que nos las respondan en vivo. Acuérdense de nuestros números, el 800-911-6666. La opción es la número 3 y recuerden que no solamente estamos nosotros como psicólogos, están también los médicos, los nutriólogos, está la voz del doctor Simi, nuestros compañeros de Simitel que están dando toda la información acerca de medicamentos y estudios y demás. Y ahora también tenemos y estrenamos nuevo número, el 800-911-3232. Estamos las 24 horas del día, ahora hay más psicólogos, así que ya no va a tener ese problema de que marque y esté ocupado porque marcará la primera y va a entrar a la primera. Que lo están escuchando, que no quiera hablar, bueno, pues mándenos un correo, ingresen a nuestra página del CIMISAE y pues manden un correo a centrodiagnóstico@serfelicisepuede.com.mx. Pedro, pues no me extiendo más, un placer que estés por acá y ahorita que se conecte Clara que pueda escucharnos, podamos escucharlos, pues también la saludaré. Gracias, Pedro. Gracias, Luis. Te agradezco mucho la invitación. Y pues felicidades por este giro que le han dado aquí a lo que sea la atención psicológica, que pues efectivamente en este momento está siendo algo pues cada vez más pues presente, si no es que ya estaba antes muy presente, pues finalmente la pandemia vino a agudizar algunas cosas que ya estaban por ahí ya como que mostrándonos que había necesidades de este tipo de atención. Ustedes tenían ya este centro desde hace tiempo, ahora con esta ampliación creo que será una muy buena oportunidad para desarrollar lo que sería este tipo de atención. Así es, Pedro, y qué bueno que lo comentas porque, bueno, todo esto es gracias a la iniciativa y visión de, pues, nuestro querido jefe, el contador Víctor González, doctor Simi, que con esta visión que siempre ha tenido, pues ahora amplía el CIMISAI, el antiguo SUENDE, para llegar a la población más vulnerable y sobre todo que ahora se ha visto también afectada con los recursos económicos, ¿no, Pedro? Y en ese sentido, pues creo que una de las secuelas puede ser la económica y también afecta en la parte emocional, pero me gustaría preguntarte, Pedro, ¿qué secuelas son las que has estado observando en tu experiencia en el área clínica, en tus talleres, tus cursos, en tus supervisiones que han estado más presentes con todo este tema de pues, que la pandemia sigue, pero bueno, ya empieza a haber secuelas? Pues fíjate que hay una consideración interesante respecto de lo que sería esta pues presencia no tan tal vez en algún momento visible de lo que es los efectos de la pandemia a nivel global. Nosotros tenemos luego supervisión con gente de todo el mundo y pues la perspectiva está igual en España, está igual en Sudamérica, igual en Estados Unidos, respecto de lo que sería un cierto tipo como de desgaste por la cantidad de información que se ha ido consumiendo. Y por otro lado, también en cuanto a lo que serían las medidas que se están tomando de, de salud, ¿no? O sea, mantener ciertas medidas cambia de acuerdo finalmente a los países. Nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes respecto de lo que sería pues estas diferencias en diferentes países, pero sí es constante el hecho de que se siga percibiendo una sensación de amenaza, ¿no? Mm. Eso está presente, una sensación de amenaza, que muchos momentos dicen, bueno, ya no quiero sentir esto, ¿no? Ya no quiero sentirme que puede pasarme esto, ¿no? Entonces como que hay esta idea en algún momento como de ya, me olvido, ya no quiero saber nada, ¿no? Pero
pues es como de dientes para afuera, como decimos, porque ahí está, ¿no? Y la gente también la sigue experimentando, y ciertamente es algo que se ha, pues con el tiempo, llevado a un nivel que es más o menos lo que nos pasa precisamente con este tipo de situaciones que genera este tipo de ansiedad. Por ejemplo, si tienes tanto tiempo ansiedad o se mantiene durante tanto tiempo la ansiedad, pues comenzamos a entender que hay cierto proceso como de desgaste, y entra uno en un proceso que podría asimilarse o podría acercarse a lo que sería una especie como de depresión, ¿no? Este, y eso es lo que estamos como observando, ¿no? Que se está pasando de ya esa ansiedad Mm. más bien a esa un tanto como depresión, pero es como un desgano, como un cierto tipo así como de que se te acaba la pila, que ya no tienes como en un momento dado energía para hacer cosas, aun cuando aparentemente ya es el momento de que pudiéramos hacer un poco más de cosas, ¿no? Eso está pasando más o menos de manera general. No sé si también es mi impresión, Pedro. He visto también una cuestión un tanto paradójica en la cual muchas personas intentan hacer su vida de manera ya cotidiana, normal, como antes de la pandemia, pero a la vez, como lo comentas, con cierto miedo, es decir, sí intentan, pero los síntomas de ansiedad están presentes y eso pareciera ser Sí, algo que incomoda. sí, hay dos cosas que ahorita que lo mencionas está pasando precisamente en esta situación en la cual deciden ya algunos miembros de la familia hacer su vida totalmente como normal, o sea, como que ya acabó esto. Y el efecto que tiene esto en las familias, ¿no? Porque no todos comparten el mismo Ujú. tipo de, finalmente, perspectiva, ¿no? Y ahí estamos observando ese otro efecto, el efecto en las familias, un choque en lo que sería en un momento dado, pues las diferentes, vamos a decirlo así, ideas de lo que hay que prevenir, ¿no? Sí, Pero si al principio teníamos esa diferencia de repente, porque queríamos como que todos se ajustaran, ahora ya es más fuerte, ¿no? Es más fuerte este choque, porque la gente, que si bien sale y tiene cierto temor respecto de esto, provoca en la casa otro desajuste, ¿no? Porque pues de repente hay quien en la casa está exactamente en el otro lado, ¿no? Como que esto no ha acabado, esto sigue, no hay que dejar de guardar las medidas, y la otra persona no lo hace ya, ¿no? Entonces se empieza a presentar ese tipo de choque en la casa de manera frecuente, y que tiene en un momento dado este, otras consecuencias, ¿no? Al nivel de lo que sea la relación familiar, porque comienza a haber pues, muchos disgustos, muchas tensiones respecto precisamente a esta situación, y que no tiene una perspectiva de que esto sea, pues ya, pues vamos a decirlo así, homogéneo para todos, ¿no? sí, hay discrepancias, ¿no? Entre lo que unos quieren cuidar y lo que otros entienden también con cuidado. Ciertamente hay ansiedad, hay depresión, pero bueno, no sé si también existan diferentes secuelas entre, por ejemplo, personas que han enfermado y se han recuperado, de las que no, y de los familiares que han tenido algún familiar con, con un contagio. Y no sé si por ahí Clara ya no se pueda escuchar, no sé si, no, creo que no, anda teniendo fallas técnicas. Pero entonces, Pedro, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay diferentes secuelas entre las que han contagiado de los que no. Pareciera que quien ha contagiado ha desarrollado de manera más clara un trastorno de ansiedad y entran en este círculo vicioso de cuidarse y monitorearse, y en cada momento cualquier síntoma que puedan tener que no sea incluso semejante al contagio de COVID, entran en crisis de ansiedad. No sé si también lo has observado o has notado estas diferencias. Sí, desafortunadamente quien ha sufrido, aunque varía en cuanto a lo que sería definitivamente la manera en que vivieron el contagio, o vivieron finalmente haber estado enfermos, pero quien sí pasó por un cuadro, pues digamos que más o menos grave, severo, entra en este proceso finalmente como de nuevo reproducir la sensación, ¿no? Y pues es muy complicado porque no se les puede sugerir que no sea algo posible, ¿no? Que no sea algo que realmente, pues sí, hay la posibilidad de que ocurra, ¿no? Sí, Y eso desgasta también, ¿no? Porque no es un tipo de trastorno de ansiedad como más, digámoslo así, de lo más como común, ¿no? En el sentido de que usualmente se presenta frente a situaciones que están más generadas por uno mismo, ese trastorno de ansiedad,
Es decir, por este tipo de pues de alguna manera monitoreo constante que hay de las diferentes sensaciones, de las diferentes, pues de alguna manera estímulos que están sintiendo, que es lo común que tenemos cuando está el trastorno de ansiedad. Cuando ahora, pues ese automonitoreo en alguna medida tiene cierto referente externo, o sea, Ujú, sí es algo que vale la pena, ¿no? Aunque ahí realmente el proceso de tratamiento o lo que tenemos que hacer con ese tipo de casos, pues como en general el asunto del trastorno de ansiedad lo vemos desde el punto de vista de interrumpir ese tipo de procesos, interrumpir ese tipo finalmente de automonitoreos de la persona, llevarla a otro finalmente punto de atención. Eh, lo tenemos que hacer, o sea, digamos que la estructura al funcionar de esa misma manera, funciona de la misma manera el poder interrumpir ese proceso, pero es un poquito más difícil porque pues tiene muy buenas razones pues para seguir haciéndolo, ¿no? La pandemia sigue, la situación fue muy complicada, no quiero volver a enfermarme, ya me dijeron que si me vuelvo a enfermar, quién sabe si la salve, este, así es que además ya hay este tipo de comentarios que les hacen en el sector salud de que pues usted no se vuelve a enfermar, ¿eh? Porque quién sabe, ¿no? ujú. Este, y pues sí, es una amenaza real, ¿no? Hablaríamos, se podría hablar en algún momento, en algún punto, Pedro, de que esto está generando situaciones traumáticas. Fíjate que la idea del trauma, o la idea de que sea algo que se quede ahí como algo que no se va a poder modificar, depende de nuestra perspectiva como psicólogos el cómo se va a ver, ¿no? Definitivamente es una situación en la cual le genera a la persona mucho malestar, mucha inquietud, pero la verdad es que en tanto no acabe no podemos decir que van a quedar traumas, no ha acabado, ¿no? Lo cierto es que las personas que lo están viviendo en este momento siguen experimentando una serie de, finalmente, molestias, incomodidad, este, pero todavía no podríamos valorar del todo, pues, ese efecto, ¿no? Tal vez un Mm, efecto más a mediano o largo plazo de diferentes dimensiones, ¿no? Porque sí están las personas que lo vivieron, pues, como una situación que les hizo sentir, pues, todas estas complicaciones y esta amenaza, sentir pues que pues podría en ese momento terminar su vida. Pero por otro lado el efecto que tienen las familias, ¿no? Y los efectos que hay respecto de lo que sería también los que se han contagiado y contagiaron y ujú, que provocaron el fallecimiento de sus familiares. O sea, desafortunadamente tenemos muchos casos en los cuales eso ocurrió, ¿no? En mm. el cual se contagió uno, contagió más gente en la familia y gente en la familia no logró salvar la enfermedad, ¿no? Y ahí, perdón, ¿qué secuelas podríamos encontrar en el caso de quien ha contagiado? Pues, has comentado que existe sintomatología de ansiedad, de depresión, pero quien ha contagiado y contagió, pueden haber secuelas de también de culpa, de la misma ansiedad, depresión. Lo, lo que estamos observando es esto, ¿no? La culpa, ¿no? Un proceso de culpa muy importante y que igual hay que tratar como desde el punto de vista clínico formal, o sea, no estamos hablando de un consejo, sino que sí se vuelve un caso un poquito como agudo, porque pues prácticamente se asume pues la responsabilidad de una manera muy fácil, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Y usualmente quienes se ven afectados son tus familiares más cercanos, ¿no? Ujú. Las personas más, como muchas veces importantes, ¿no? Y eso genera entonces una situación como muy aguda de esa sensación, ¿no? Que como lo comentas, no es una situación cualquiera y que de alguna manera tiene cierta lógica, como lo comentabas, ni cómo decirles que no. Entonces, creo que sí requiere de una atención muy puntual, muy profesional y para eso están ustedes como Brief Therapy Center de México. También pueden llamarnos a nosotros, al Centro Cime de Salud Emocional. Y pues bueno, ¿qué te parece, Pedro, si vamos a nuestro primer corte? Pues no sé si quieras por ahí comentar la clase, si quieren alternar o estar juntos, a ver si no se vicia tanto la comunicación para que pues también pudiera tener participación. ¿Qué te parece, Pedro? Entonces, pues ustedes no se despeguen, ya nos están mandando saludos, preguntas, ya volvemos y las respondemos todas. Continuamos. Muy bien, pues.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando sobre las secuelas emocionales de la pandemia. No sé si ahora sí nos puedes escuchar, Clara. Hola Luis, yo me Eh, escucho. Lo Excelente, qué bien. logramos. Muy Muy bien. bien. Así como nos ha enseñado la pandemia y con los webinars y toda distancia, aplausos así. Lo Son de las cosas, logramos. sí, de las cosas que uno aprende. Clara, muchísimas gracias. Yo digo que esto de la tecnología es como el amor, ¿no? A veces piensas que todo va bien y de repente te dan un giro ahí inesperado y pasa algo que no. Pero qué bueno que ya pudiste conectarte y que nos estás escuchando. Estaba viendo aquí en el chat que ya nos ponían caritas tristes de que no podías conectarte, ya tienes tus fans y tus seguidores. Qué bueno que ya Muy estás aquí bien. con nosotros. Bueno, pues ya estábamos hablando en el bloque anterior, Clara, con Pedro, sobre las secuelas, los síntomas de ansiedad, depresión, la culpa para quien ha contagiado, pero también pues me gustaría abordar el tema de pues los duelos. No sé si han estado siendo diferentes, han manifestado de otra manera cuando se pierde algún familiar. Nada más rápido, mando saludos a Lucy Soto, a ay Dios, Cris, Sautera, Nayeli, más fácil, nos puso su nombre mejor. Saludos a todos en casa, montañistas cerdo y cerdos salvajes, a Jacob Bautista, a Evelyn, gracias por el tema, Francis Peña, saludos, a Amy Torre, wow, invitadazos, gracias por esta plática, Amela Pérez, felicidades, excelente tema, Vero Correa, hola, nos preguntan por ahí cómo se presentan las secuelas en los niños. Blanquis Pérez, saludos, excelente tema. Moni Gámez, buena tarde. Alemón, saludos. Raquel Carrasco, hola. Claudia Velázquez, que lo está viendo. Edith también. Moni Gámez también nos pregunta, hay personas que aún les domina el miedo, no quieren salir ni retomar actividades escolares y tampoco le permiten a sus hijos ello. ¿Estaría afectando más también a sus hijos? ¿Su miedo se los transmite ellos? Nos pregunta qué te parece si lo respondemos al ratito. Quiero decirles que el programa, de los programas que más views ha tenido, es el de ¿para qué sirve la terapia breve que tuvimos? Entonces, están llegando muchísimos comentarios y saludos ahorita. Entonces, Clara, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre el tema del duelo? ¿Se ha vivido de una manera diferente? ¿Se ha sentido igual? Sí, Luis, saludos a todas, a todos que nos están escuchando. Ha sido uno de los mayores impactos que ha tenido el COVID en nuestras vidas porque mucha gente no ha tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares, no se han podido llevar a cabo los rituales de despedida que normalmente se llevaban a cabo en condiciones normales o de no pandemia, y eso ha sido un fuerte impacto, ¿no? Que el familiar está enfermo, se lo llevan al hospital y después ya no regresa, ¿no? Pero además de que no regresan, no lo pueden ver, ¿no? Incluso por normatividad sanitaria. Y entonces eso ha sido una situación que muchas de las familias han estado adoleciendo de manera importante. Entonces, sí, esta cuestión del duelo se ha visto sumamente afectada, y si a eso agregamos el factor culpa, que también se ha presentado en muchas de las familias, ha sido una de las situaciones más difíciles de hacer frente en la pandemia, y pues hemos tenido que darles igual alternativas a las personas para que hagan rituales pues familiares, para que acudan a otras formas de despedir a sus familiares, aunque ya no han podido pues como hacerlo como normalmente se hacía. Entonces sí. Se ha vivido de una forma distinta y esto entonces ha prolongado el duelo, si habláramos de un tiempo como comúnmente se conoce, o es más intenso. Yo podría decir con la gente que he trabajado que es más intenso, porque en general la muerte es sorpresiva, la mayoría de los casos es un escenario indeseable y que no es esperado, pero mucha gente ha estado en una situación en donde dice, pues es que se fue de la casa y no lo volví a ver, no me pude despedir de él, no pude ver cómo estaba. A mucha gente le ha dolido mucho que su familiar haya muerto solo y intubado, ¿no? Por ejemplo, como que esa parte de estar conectado a un aparato siempre ha sido como un escenario no deseable, ¿no? Y muchos familiares a veces dicen, no permitan que eso me pase, ¿no? Y en estas condiciones ha sido difícil evitar eso. Entonces, sí se ha vivido con mucho más intensidad que en otras condiciones o en otras situaciones. También eso está generando sentimientos de culpa, no haber estado al final.
Sí, Parece, quien llevó el contagio y quien no se alcanzó a despedir está viviendo un proceso de culpa que se ha alargado, como señalas, de manera más amplia que en otros momentos de la vida. entonces volvemos al punto que comentábamos hace rato, necesita de una atención especializada, ya no es acercarse con cualquiera, ¿no? No es, estamos hablando del consejo de alguien, porque a veces en el tema del duelo, me parece que las buenas intenciones no tienen los mejores resultados como nos los han enseñado, y todas estas cuestiones de no llores porque no la vas a dejar ir y demás, pareciera que lo complica más aún de por sí de lo complejo ya de la situación, ¿no? Sí, se tienen que acercar a profesionales que llamen a la línea y se encontrarán a psicólogos de primera línea que les podrán dar acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Y ya después los canalizamos al Rift Therapy Center, ¿no? También, por También, supuesto. va a ser el trabajo en mancuerna. Y bueno, cómo ir enfrentando todo este miedo, toda esta ansiedad? Por acá nos preguntan qué complejo eso de despedirse a distancia y sin poder siquiera decir adiós, despedirse. ¿Cómo irlo trabajando? Sé que es todo un proceso terapéutico, pero para los siminautas que nos están viendo y que pues bueno, precisamente para eso nos siguen, para encontrar un poquito de respuesta, de camino hacia irse sintiendo mejor, ¿cómo empezarlo a hacer un poco desde casa? Desde quien vivió el contagio, desde que contagió, quien lamentablemente tuvo la pérdida de un familiar. Sé que es mucho, pero algo que les pueda dar un poquito de luz. Creo que sí es importante empezar a retomar la cotidianidad, no bajar la guardia, me parece que eso es fundamental. El miedo puede funcionar en dos direcciones, en el sentido de interferir, de ser invalidante con nuestra vida cotidiana, pero también puede servir como un recurso, como un apoyo, ¿no? O sea, no quitarnos, no casarnos con la idea de que no debemos de tener miedo. Nos parece que el miedo en este momento puede servir como un mecanismo de defensa, como una forma de protección. Y en realidad lo ideal es apegarse a la normatividad sanitaria, ¿no? O sea, sí promover el uso de cubrebocas, sobre todo, porque ya a estas alturas estamos más familiarizados con el COVID y sabemos que es un factor que hace la diferencia para los contagios, ¿no? Entonces, el uso de cubrebocas, andar cargando nuestra botellita de gel, ¿no? Y mantener la distancia, ¿no? Creo que sí la normatividad sanitaria hace una diferencia. Sí, y que ahora, como dices, estamos más habituados a ellos. Yo lo veo, por ejemplo, con mi niña. Pues bueno, cuando empezó, iba para los 2 años y era un tema poner el cubrebocas. Ahora sola va y se lo pone, ya no sale sin el cubrebocas. Como parece que lo hizo parte de la rutina, ¿no? Y de la cotidianidad. Incluso nosotros también, pero por otro lado hay quien no, pareciera que ya no hay pandemia. No sé si sea como una especie de negación de la situación o siempre ha sido parte de la incredulidad de... Bueno, pues la verdad es que... ¿Sí escucha, Luis? Sí, sí, te escuchamos. Sí, la verdad es que sí es una situación como que, pues que revela en buena medida nuestra gran desconfianza que hay muchas veces de las diferentes fuentes públicas de información, ¿no? Y es una situación que realmente es muy curiosa porque dentro de lo que sería esta, digamos que aparentemente información calificada que tenemos a través de medios serios, medios que están hablando con toda la intención de dar información, digámoslo así, correcta, entran en un juego que creo que es parte de un ambiente que tenemos en nuestro país también, muy, muy amplio, en el que pues la llamada infodemia está en todos lados, ¿no? Mm. Y se aprovecha en un sentido o en otro, ¿no? Creo que eso ha sido muy complicado, muy difícil realmente de valorar el efecto que tiene finalmente, pero sin duda está jugando un papel importante el que haya demasiada información, ¿no? Y buena parte de esa información es información que no está verificada, que no está en alguna medida pues certificada de que es correcta, y genera una serie de confusiones que pues provocan todo este tipo como finalmente de respuestas dispares, ¿no? Porque hay quien le cree a este, quien le cree al otro, o hay quien no cree nada, ¿no? No importa lo que digas, ya no importa, ¿no? No le creen, ¿no? Ya solamente es como el rechazo a esa situación.
Y eso, pues, es otro ámbito, ¿no? No es toda la población, es un porcentaje de la población que está ocurriendo, que pretende en un momento dado, y creo que tiene una misma función que otras personas, una manera diferente de querer generar cierto control, ¿no? Cierto autocontrol de lo que está pasando, cuando no le crees a todos, ¿no? Sino más lo que tú quieres creer, ¿no? Entonces genera cierto tipo de certeza para ti, que es muy importante. Pues tener esa certeza es muy importante para enfrentar tanta incertidumbre que sí está presente, ¿no? O sea, finalmente, esa incertidumbre que está generando la enfermedad está presente, ¿no? Porque, pues, no sabes si te vas a enfermar o no te vas a enfermar, ¿no? Y si te enfermas, no sabes qué resultado va a tener, si te va a pegar mucho o no te va a pegar mucho. O sea, ahí, esa incertidumbre ahí está, ¿no? Entonces, el que te aferres de repente a cierta versión de lo que está pasando y dejes de escuchar nada más, o incluso ya no escuches ninguna y nada más la que tú consideres, genera un poco de bienestar en el sentido de ese autocontrol, ¿no? Le da certidumbre en alguna medida, busca certidumbre aún en alguna medida, y de ahí que eso ocurra con más, como, vamos a decirlo así, intensidad, ¿no? Es mucho más contrastante esta situación ahora, pero insisto, finalmente es una medida que permite cierto tipo de certidumbre para la persona, y creo que por eso se agudiza, ¿no? Por eso se presenta con más fuerza. No digo que esto sea como muy benéfico para todos, pero sí, digamos que es una explicación de por qué está tan presente, ¿no? Oye, qué importante lo que comentas, Pedro, porque también quien de repente llega ya a tener síntomas fuertes de ansiedad, una de las características es que empiezan a investigar de todo, ¿no? Empiezan a volverse casi expertos en toda la información de salud y buscan, ¿no? Sobre los síntomas que tienen y llenarse de información, como comentas, los hace perder control y certidumbre, mejor quedarse con una sola información, pero cómo, cómo hacerles llegar a entender eso, que pues se queden con una sola información que ellos les dé seguridad y no estén buscando constantemente información nueva sobre un síntoma nuevo o un miedo nuevo. Pues la verdad es que ese problema de la infodemia en general no hemos sabido todavía cómo regularlo en términos de que la persona inevitablemente tiene una necesidad de tener información. Quizás la sugerencia más, digamos que orientada pues a que tengan una buena información es que se dirijan directamente a un especialista, y no que sea una búsqueda personal de información, ¿no? Esa búsqueda personal de información lo que está provocando es toda esta diversidad, porque parece que no, pero hoy en estos días de todo lo que son las redes sociales, ocurre que todos son expertos, ¿no? En el tema, ¿no? Por toda la información que hay y todo lo googleas y todo lo vienes a obtener pues por la red, este, pero no es suficiente como para poder tener un criterio que te permita distinguir eh, qué criterio aplica, en qué momento, qué características son las que hay que tomar en cuenta en qué situación, y eso solo está dado por una formación profesional dentro de lo que sería esa área de conocimiento, ¿no? Esa área de conocimiento no solamente es la parte de lo que está escrito, ¿no? Sino del ejercicio que tienen los profesionales sobre un contexto particular, una experiencia particular para poder en un momento dado tener un criterio que les permita distinguir entre lo que sí aplica y lo que no aplica de un menú de posibilidades, ¿no? Si tú asumes todo el menú de posibilidades como certeza en todas las situaciones, estás equivocándote en un diagnóstico, en un cierto tipo, finalmente, vamos a decirlo así, certeza de lo que está ocurriendo. No es cierto, ¿no? Y lo que está en lo escrito, lo que puedes encontrar en la red, pues es todo el menú de posibilidades, ¿no? Es toda la información que se sabe. No es lo mismo tener toda la información a saber cuál es pertinente y cómo se aplica en qué situación frente a qué caso, ¿no? Eso es lo que te permite hacer el profesional, el que está entrenado en esta situación y que ejerce entonces su profesión frente a este tipo de situaciones, sabe cómo hacer finalmente esta diferencia de criterio para usar una u otra de esas posibilidades, ¿no? Entonces, no, eso es un problema que tiene finalmente el que aparentemente tengas toda la información en la red. Pues sí puedes tener toda la información, pero mucho de este tipo de, finalmente, conocimiento, es un conocimiento que se afina y finalmente se vuelve certero a través solamente del ejercicio práctico, ¿no? De lo que sería la empiria, ¿no? Y si uno pretende con solo leerlo ya saber cómo es que va a interpretar
eso que está viendo ahí o eso que está escuchando, eso no va a pasar, ¿no? Va a ser poco probable, ¿no? Va a abonar ahí a la patología que está ahí rondando. Pues, ¿qué te parece, Pedro Clara, si vamos a nuestro segundo corte? Siguen llegando preguntas, esperemos que en este bloque las podamos responder. Ya volvemos, no se despegan, sigan mandando preguntas. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Pedro y Clara del Rift Therapy Center de México. Están hablando de secuelas emocionales de la pandemia. Y pues bueno, ya nos habló Clara un poquito del duelo, de esta búsqueda de información y cómo no ayuda a ir regulando todo este tema de estrés y ansiedad. Me gustaría preguntarles, Pedro, Clara, si los síntomas de ansiedad y depresión se ven amplificados, si hay algún diagnóstico previo de depresión o de ansiedad, si las personas que han tenido alguna situación anterior de depresión o ansiedad lo han vivido con muchísima mayor dificultad emocional. Sí, a ver si ahora está mejor el audio, perfecto. Desgraciadamente con la gente que ya traía un cuadro de depresión, de ansiedad e incluso a veces de comportamiento obsesivo compulsivo, con la cuestión de la pandemia se viene a confirmar su miedo o se viene a confirmar su exceso de precaución para hacer frente a ciertas situaciones, ¿no? Porque en otros momentos todo el mundo decía no pasa nada, no pasa nada, y ahora sí está pasando, ¿no? Entonces no es momento como para bajar la guardia, y entonces sí, se han enfrentado como a mayores dificultades que antes, ¿no? Pero también por el otro lado, como que se equilibra la balanza, porque por un lado se confirma su miedo, pero por el otro ya están lo suficientemente preparados para hacer frente a esta situación. Mientras no paralicen, ¿no? O sea, sí pueden estar preparados previamente, pero generalmente tienden a un exceso de cuidado y protección y como comentaba Pedro en esta ocasión, es real, pues les hace sentido, ¿no? Ni cómo decirles, no es cierto el miedo que tienes. ¿Cómo irlo venciendo? ¿Cómo ir, como comentaban ahorita en la pregunta, no transmitirle el miedo a los pequeños, ir saliendo un poco de casa? Pues hay muchos papás que no han mandado a sus hijos a la escuela, otros que sí ya dicen, bueno, ya pues, me voy a liberar un poquito de ellos. ¿Cómo ir enfrentando un poquito? Ya nos hablabas que sí, nos cuida, es un mecanismo de defensa, pero bueno, supongo que también los que lo están viviendo, deben estar ya muy cansados, ¿no? De sentir tanta ansiedad. Habría que considerar que ahora lo que estamos viviendo con esta emergencia sanitaria lo pudiéramos considerar como un acontecimiento de vida, ¿no? Como una situación que nos obliga a adaptarnos a circunstancias adversas, a hacer cambios y modificaciones en nuestro entorno inmediato y pues nos obliga a ser resilientes, ¿no? Entonces creo que algo que pudiéramos compartir con los niños es eso, ¿no? Que la vida en general tiene situaciones estresantes o situaciones difíciles que se presentan de la nada, son circunstancias que ocurren y que toca pues eso, tener como una conducta adaptativa que nos permita hacer frente a la situación, transmitir un poco de esperanza en términos de que nada es para siempre y que bueno, en la medida en que siga
sigamos conociendo más al COVID, sigamos conociendo cómo funciona y también sigan avanzando las medidas sanitarias de los diferentes gobiernos, pues obviamente esto empieza ya como a verse la luz al final del túnel, ¿no? A decir que no. Entonces creo que se puede utilizar para darles herramientas a los niños, para generar estrategias de afrontamiento y también como para transmitir una visión como real de la vida y no una visión como maquillada, ¿no? De que todo es perfecto en la medida en que uno le eche ganas, ¿no? Que, bueno, ahí está la respuesta que nos hacía Moni Gámez, ¿no? Es que si nuestro miedo se lo transmitimos a ellos, ya nos diste algunas estrategias también. Bueno, por ahí respondimos la pregunta de Lucy Soto de cómo se presentan las secuelas en los niños y en los niños y niñas, pero también nos preguntan, y fíjate que es una población que no hemos tocado, ¿y qué secuelas se han presentado en los adultos mayores? ¿Serán las mismas o están siendo otras? Porque bueno, uno ya medio regresa, ¿no? Y empieza a retomar, pero quienes siguen encerrados ya porque no hay nada que hacer y el tema de salud, cuidarse más y demás, ¿se está viviendo diferente? Yo creo que sí, tiene razón, no hemos tocado mucho esta población, y efectivamente es una población que no percibe de la misma manera otras cosas que pasan en las otras, vamos a decirlo, épocas de la vida, ¿no? Hay que considerar esto, en esta población, el asunto de su, digámoslo así, cuidado personal y su, en un momento dado, eh, contacto con los demás, una buena parte de ellos con una actitud altruista, de participar en actividades para apoyar a los demás, pues se ve modificada bajo estas condiciones, ¿no? Porque no es extraño, es que depende, ha habido como que diferentes versiones, ahorita estoy pensando los que hemos tenido oportunidad de encontrar, donde la gente sí se apagó, nos dice así, ¿no? Se apagó. O sea, ya de por sí era poca la actividad o movimiento que tenía, y con esto como que todavía como que se apagó más, ¿no? Ujú, Y entonces, eh, utilizando pues esta imagen que nos dan, pues el asunto es que sí hay que trabajar un tanto con que vuelvan otra vez a activarse, ¿no? Hay que caminar, hay que salir, porque el estar encerrados generó esto en esta población con mucha facilidad, ¿no? Este, y por otro lado, otra población o otro grupo se encontró no tan disgustado con el asunto porque todos están en la casa ujú, y para ellos eso no es así como que un problema, ¿no? Porque siempre están ellos ahí. Entonces ahora todos están en la casa y como que ya no es tanto un problema, ¿no? O sea, no lo viven tanto como una situación como los otros que tienen que salir, ¿no? Pues estos no tienen que salir. O sea, ujú, ya de por sí estaban ahí y ahora pues ya están acompañados, ¿no? Están acompañados de muchos de sus familiares, que es otra versión de también de lo que está pasando. O sea, no tenemos una situación así única, ¿no? Que está afectando, ¿no? Este, y eso es interesante verlo en esa perspectiva, ¿no? Además, usualmente es la población que mejor sigue las indicaciones de salud. O sea, la población que más preocupada está por seguir esas indicaciones que hay de salud, ¿no? Lo cual, pues finalmente favorece también el que ellos se puedan seguir protegiendo, ¿no? Si bien al principio fueron los más afectados con el efecto de la enfermedad, pues se vio tras de que se comenzó sobre todo la vacunación y todo lo que empezó con lo que sería la atención a esta población, se disminuyó mucho la tasa de mortalidad, ¿no? A eso habla, pues, del cuidado que tuvo esta población, que fue también mucho más como adherente a lo que sería el tratamiento, vamos a decirlo así, este, y que le da otro efecto, ¿no? Entonces, fíjate que en ese sentido no hemos visto tanto esa situación, tanto como de ansiedad, sino como esa disminución, ¿no?, de actividad, de apagarse, de como sentirse, pues, que entra en una situación así como de mucho desgano, este, y que, pues sí, igual tenemos que tratarlo como trataríamos cualquier tipo de situaciones como estas con el adulto, casi como el abandonado, ¿no? Porque están todos juntos, claro, ¿no? Pero se siente así como que no ujú. hay nada que hacer, ¿no? Sí, qué interesante te comentas que a otras poblaciones no les afectó tanto, porque ya tendían a hacer eso, ¿no? Hay unos que dicen, qué bueno, que ya nos saludemos de beso, ¿no? Pues mejor para mí que se normalice. Oye, vamos a nuestro último corte. Pedro, Clara, ¿qué te parece si regresamos con más preguntas que nos siguen llegando y nos dicen cómo contactarlos, ¿vale? Entonces, regresamos, no se despeguen, sigan mandando preguntas, es nuestro último bloque, ya regresamos. Okay.
Bien, amigos, pues estamos de regreso en nuestro último bloque. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Clara, por hacer posible nuevamente este programa. Nos siguen llegando muchas preguntas. A Eric, que nos está viendo. Vero Correa, que dice: los padres somos el ejemplo. Bueno, Lucy Soto ya nos preguntaba sobre el tema de niños, nos pregunta del tema de duelos. A Isa Valdominos, que nos ve también. Moni Gámez les da las gracias por las respuestas que le dan a sus preguntas. Carlos Marín nos pregunta: ¿qué tan frecuentes pudieran ser los cuadros psicosomáticos debido a la ansiedad o el miedo? ¿Qué le podríamos decir a Carlos? Pues fíjese que ahorita uno pensaría que hay más frecuencia de que ocurra este tipo de situación de ansiedad, pero no hay que perder de vista que pues es una respuesta que está bastante justificada, ¿no? Tener esta ansiedad, ¿no? A diferencia de lo que podría ser en un momento dado el trastorno de ansiedad en sí mismo, que está conformado por un contexto diferente, en el que, pues de lo que estamos hablando muchas veces de una percepción de amenaza, vamos a decirlo así, intangible, ¿no? No sabes qué te amenaza, pero te sientes amenazado, ¿no? Esa es la base de un trastorno de ansiedad, o uno de los componentes importantes de un trastorno de ansiedad, como lo vemos, digamos, en el cuadro clínico más estándar. Ahora no, la amenaza sí es así como que tangible, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, de hecho ya la respuesta de ansiedad de inicio más bien es una respuesta finalmente de activación necesaria para enfrentarla, ¿no? El problema aquí es el agotamiento, ¿no? Es el agotamiento de esa situación porque es mantenerse en esa situación y eso provoca diferentes tipos, pues, finalmente de respuestas, ¿no? Si pensamos en el aspecto de la psicosomática o de lo que tendríamos algún tipo de respuestas somáticas en nuestro cuerpo por la ansiedad, pues la verdad es que no hemos observado todavía no tenemos la posibilidad de decir que particularmente por las complicaciones ahorita que se dieron debido al COVID, o lo que sería en un momento dado un aumento mayor de una respuesta de ansiedad sostenida, pudiéramos decir que hay uno que está presentándose con más frecuencia, ¿no? En realidad eso sigue más o menos en el espectro que teníamos de siempre con los trastornos de ansiedad, ¿no? O sea, que tenemos de repente algún tipo, pues, finalmente de respuesta somática como pudiera ser a nivel, por ejemplo, del estómago, respuestas en lo que sean nuestros problemas digestivos, situaciones de inflamación de colon, o sea, son parte finalmente de los trastornos de ansiedad muchas veces, ¿no? La otra, pues también lo que serían las erupciones en la piel, ¿no? Todo este tipo de situaciones que también ocurren precisamente también por estas situaciones de tensión y ansiedad, ¿no? Entonces, no, digamos que no hay una particular ahora que pudiéramos decir que esté en ese juego, ¿no? Si pensamos en que tuviese que ver con alguna otra particularidad de lo que se enfrenta en este momento, todavía no es evidente, al menos en el contexto de la atención clínica, ¿no? Aunque hay que reconocer que es una situación de una población que está, pues, autoseleccionada, diríamos, ¿no? En el sentido de que son los que eligen ir a buscar atención terapéutica, de los que podemos hablar, ¿no? Claro. Muchos no lo eligen, ¿no? O sea, no eligen, aunque estén viviendo esta situación, ¿no? Y bueno, nos faltaría hablar de otra población que también resultó afectada y con temas ahí familiares, que son los adolescentes, pero ya no nos va a dar tiempo. Siempre el tiempo apremia. Clara, rápidamente, ¿de qué manera nos puede o les puede ayudar a las personas la terapia breve ante las secuelas emocionales por la pandemia o consecuencia de la pandemia? La terapia breve se centra en el aquí y en el ahora. Nos parece que puede ayudar porque nos estamos como focalizando en la situación actual y no estamos haciendo como un recuento de todas las situaciones, ¿no? En general, los adolescentes, los adultos, pues tenemos toda una historia, tenemos ya todo un bagaje que nos acompaña y tendemos a veces a hacer esta hilación de secuencia, de esta hilación de eventos, de decir es que ya me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y ahora me está pasando esto, o sea, ya no puedo con tanta carga, ¿no? Entonces, la terapia breve lo que hace es decir, bueno, en este momento, ¿qué te hizo pedir ayuda? ¿Cuál fue la situación que te hace venir con nosotros? Y entonces, al centrarnos en esa situación, podemos dar como mayores recursos y mayores estrategias a la persona, porque ya trabajamos con un problema y no con todo un listado de situaciones que son importantes y que tienen un lugar en nuestra vida, pero que en este momento no es lo que nos hace pedir ayuda. Entonces, esa es una de las ventajas de nuestro modelo.
Bueno, ya con solo escucharte, Clara, creo que ya hasta me quité pesos de encima, ¿no? Bueno, no es todo lo que estoy cargando, es lo que está en este momento afectándonos. Nos mandan preguntas Yocabet Rocha, Fernando Hernández y Viviana Pele, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de revisarlas. Sé que han estado apareciendo ahí a lo largo de todo el programa sus datos, pero pues si quisieras recordárnoslos para quien quiera tener una cita con ustedes, cómo los podemos contactar, sus redes, cuál es el proceso y demás, Clara o Pedro. Bien, como están viendo aquí en el cintillo, que esa información es la correcta, pueden contactarnos aquí en lo que es el Brix Therapy Center a través de lo que sería pues el teléfono, aunque yo diría que es como ahorita mucho más factible que lo hagan a través de lo que serían las redes sociales, ¿no? El teléfono es correcto, 55 51 61 81 18. No estamos todavía dando la atención presencial, eso es cierto, pero si nos contactan a través de lo que es el Facebook, el Brix Therapy Center de México, y también tenemos la cuenta de Instagram, que la podrán ver ahí también en conexión con lo que es el Facebook de manera coordinada, será más fácil que tengan contacto con nosotros y podamos atender a lo que sería sus solicitudes. Ya lo saben, entonces ahí anótenle las redes sociales porque es ahorita más fácil contactarlos por ahí. Clara, nos quedan 2 minutitos a manera de conclusión. ¿Qué les puedes dejar a nuestros siminautas ante esta situación de secuelas que están viviendo? Que el COVID efectivamente nos vino a cambiar la vida, nos hizo aprender a relacionarnos de una manera diferente, que nos hizo sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, pero es una circunstancia más de vida a la que hemos hecho frente. Nada es para siempre, nuestra vida puede seguir adelante, en algún momento vamos a recuperar aquello que llamábamos la normalidad, pero ya no como la conocíamos, ¿no? Seguramente va a haber ajustes. Pero esta circunstancia, como algunas otras, nos enseñan a que tenemos recursos, a que somos personas con una gran capacidad de adaptación, que aprendemos de las circunstancias adversas y que también podemos sacar muchas ventajas, ¿no? Creo que no todo es negativo, como dicen por ahí, todo depende del cristal con que se mire y realmente pues el COVID tiene dos caras, ¿no? Sí, la cara negativa, pero también la cara positiva, porque también ha venido a normalizar muchas situaciones y también nos ha venido a dejar como muchas lecciones de vida como personas, como familias y como sociedad. Más claro. Pedro, rápidamente, en 1 minutito, a modo de conclusión, algo que quieras dejarle a nuestros siminautas. Pues pienso que sí deben de considerar que en términos pues de lo que ha sido este cambio de la perspectiva que tenemos del mundo con esta situación, la llamada nueva normalidad que estamos enfrentando, eh, representa una oportunidad finalmente de adaptación que todos estamos enfrentando y que la verdad veo que hay muchas preocupaciones respecto a lo que serían, por ejemplo, los niños, los jóvenes, frente a esta situación, pero creo que son los que mejor lo van a poder manejar, ¿no? El ejemplo que ponías de que se pone ya solito el cubrebocas del niño, y el hecho de que también se maneje de una manera, vamos a decirlo así, sin tratar de ocultárselos, ¿no? Porque es más perturbador para el niño sentir que algo no le están diciendo y está percibiendo que sí está pasando, a que le digan de manera más o menos directa, más o menos en la medida, pues, de lo que pueda él comprender, que hay que cuidarse, que uno se puede enfermar y que es mejor seguir estas reglas, ¿no? Porque el tratar de ocultárselo, tratar en un momento dado de no decírselos, genera un tipo de mensaje más complicado, porque el niño sí se da cuenta que estás diciéndole algo que no le estás diciendo. Aunque le estás diciendo lo contrario, como que se vuelve una situación de confusión, y eso es mucho más complicado, mucho menos deseable para el niño que el decirle de una manera lo más, vamos a decirlo así, adecuado a lo que sería su comprensión, pues que tiene que cuidarse, que tiene que tener cierto tipo de atención en lo que sería finalmente su comportamiento en relación a los demás, y seguimos adelante, ¿no? Y bueno, y creo que eso está respondiendo a varias preguntas que, como lo comentas, Pedro, hay cierto mucho interés en el tema de los niños y adolescentes. Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias al Brix Therapy Center de México por esta entrevista. Creo que nos han dejado información de mucha importancia y
que nos da claridad sobre qué ir haciendo y a dónde acercarnos, ya sea al CIMISAI o con ustedes. Llámenos, agenden una cita con el Rift Therapy Center, con Clara Pedro a través de sus redes sociales y bueno, pues salgamos de esta situación también juntos con Dr. Simi y el Rift Therapy Center de México. Gracias Pedro, gracias Clara, gracias a ustedes también por el favor de su atención y recuerden que el siguiente martes también es martes de CIMIChat y también recuerden que ser feliz si se puede. Nos vemos. Hasta luego, Hasta muchas gracias. pronto. Saludos, seminautas. Hasta luego.